En el funeral de mi papá, frente a todos los vecinos de Coyoacán, mi hermana Lucía levantó el testamento y gritó: «La casa es mía ahora. Papá sabía quién era su hija favorita, y no eras tú». Las personas se voltearon hacia mí. Ella sonrió, hasta que un abogado detrás de mí abrió una carpeta negra con un sello dorado. «Papá también me dejó algo, solo que tú no sabías». La sonrisa de Lucía desapareció. «Mi nombre es Mariana Herrera, tengo 29 años y soy enfermera en un hospital público de la Ciudad de México. Durante toda mi vida fui la menos querida de mi familia. Lucía, mi hermana mayor de 33 años, siempre fue la hija dorada, bonita, extrovertida, manipuladora. Mamá la defendía pase lo que pase. Papá permanecía distante, pero nunca cruel. Yo trabajé desde los 17 años. Lucía nunca trabajó un día en su vida. Durante sus últimos meses, yo cuidé a papá. Mi familia nunca reconoció mi esfuerzo, hasta ese funeral donde todo cambió. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias». El sonido del micrófono improvisado resonó por toda la funeraria mientras Lucía se adelantaba con pasos decididos. Sus tacones altos repiqueteaban contra el piso de mármol como martillazos contra mi pecho. Quiero que todos escuchen esto. Su voz cortó el murmullo respetuoso que había envuelto la ceremonia hasta ese momento. Los vecinos de Coyoacán, amigos de papá, familiares lejanos, todos giraron sus cabezas hacia ella como girasoles buscando el sol. Yo permanecí de pie junto al ataúd, sosteniendo un ramo de claveles blancos que había comprado con mi último sueldo de enfermera, el dinero que había ahorrado durante semanas, negándome pequeños lujos como un café en el hospital o un taxi cuando llovía. Papá sabía quién merecía la casa familiar. Lucía alzó una copia del testamento sobre su cabeza como si fuera un trofeo. El papel crujió en el aire espeso de incienso y lágrimas contenidas. Sus uñas perfectas, recién hechas en el salón más caro de la colonia Roma, brillaron bajo las luces fluorescentes. Mi estómago se contrajo como si alguien lo hubiera apretado con un puño invisible. «Quiero que sepan la verdad sobre mi hermana Mariana», continuó, su voz ahora proyectándose por todo el salón con la confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Ella casi ni lo visitaba durante sus últimos meses. Vivía su propia vida, demasiado ocupada con sus cosas para dedicarle tiempo a papá. Yo fui quien estuvo ahí para él, quien se sacrificó, quien realmente lo amó. Cada palabra fue como una bofetada pública. Las mentiras se derramaron de su boca con tanta facilidad que por un momento casi me hicieron dudar de mi propia memoria. Sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Los ojos de los presentes se clavaron en mí con una mezcla de pena y juicio silencioso. Mamá asintió con orgullo desde la primera fila, sus ojos brillando con satisfacción maternal. Llevaba el vestido negro que había comprado específicamente para esta ocasión, un vestido que costaba más que mi salario mensual. «Qué vergüenza para la hermana menor», susurró la señora García a su esposo, pero lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Después de todo lo que esa familia hizo por ella. Las palabras se clavaron en mi pecho como agujas. Intenté respirar profundo, contar hasta 10 como me había enseñado la terapeuta del hospital donde trabajaba. 1, 2, 3. Pero los números se difuminaron cuando el salón comenzó a ondular frente a mis ojos. De repente, tenía 8 años otra vez. Estaba parada en la sala de nuestra casa, sosteniendo un dibujo que había hecho para el Día del Padre. Era un retrato de papá y yo juntos, dibujado con los colores más brillantes que había podido encontrar en mi caja de crayolas usadas. Había pasado horas trabajando en cada detalle. La sonrisa de papá, mis trenzas despeinadas, el sol amarillo que brillaba sobre nuestras cabezas. Lucía lo había arrancado de mis manos sin previo aviso. Sus dedos lo habían desgarrado en pedazos pequeños, meticulosamente, como si cada rasgadura fuera intencional. «Mamá, mira lo que hizo Lucía», había gritado, mis lágrimas cayendo sobre los fragmentos de papel que se esparcían por el piso de azulejos. Mamá había salido de la cocina secándose las manos en el delantal. Había mirado la escena por un momento, y luego había suspirado con exasperación. «Déjala, Mariana.
Ella es más sensible que tú. Tú puedes hacer otro dibujo. Los pedazos de papel habían permanecido en el suelo como nieve multicolor hasta que yo misma los recogí esa noche, guardando algunos fragmentos en una caja de zapatos bajo mi cama. El tintineo de las copas de agua en las mesas plegables me trajo de vuelta al presente como un tirón hacia la realidad. Ahí estaba yo, 21 años después, tragando saliva y luchando contra el nudo familiar en mi garganta mientras mi hermana continuaba su espectáculo de victimización pública. Don Fausto, el abogado de papá, me observaba fijamente desde el fondo del salón. Sus ojos grises detrás de los anteojos parecían estudiarme con una intensidad que me resultó extraña. Había algo en su expresión que no podía descifrar, una urgencia contenida que contrastaba con la tranquilidad profesional que proyectaba. En sus manos sostenía una carpeta distinta a la que Lucía agitaba en el aire, una carpeta negra, con un sello oficial dorado que brillaba como una promesa. «Papá me dejó todo», declaró Lucía, su voz ahora llena de satisfacción cruel y triunfante. La casa donde crecimos, las cuentas bancarias, todo lo que construyó durante años de trabajo. Él sabía quién era realmente su hija, quién lo valoraba, quién merecía continuar su legado. Los murmullos llenaron el espacio como un enjambre de abejas, cabezas que se inclinaban hacia otras cabezas, susurros que se multiplicaban como ondas en un estanque tranquilo, miradas de reojo que me evaluaban, me juzgaban, me encontraban deficiente. «¿Todo?», murmuré. Mi voz apenas un susurro que se perdió entre el ruido ambiente. Pero don Fausto me escuchó. Se acercó discretamente, caminando entre las filas de sillas plegables donde los dolientes observaban el drama desplegarse como si fuera una telenovela transmitida en vivo. Sus pasos eran firmes pero silenciosos, profesionales. «Señorita Mariana», dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia mí. «¿Podría acompañarme un momento?». Su tono era profesional, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar completamente. Una urgencia contenida, un secreto esperando ser revelado, una bomba de tiempo legal a punto de explotar. La tensión en el aire se espesó como miel espesa. Lucía continuaba hablando, gesticulando dramáticamente, dirigiéndose a la audiencia cautiva como una actriz experimentada en el escenario principal de un teatro. Pero algo en su voz había cambiado. Una nota de nerviosismo que intentaba disimular con volumen y bravuconería. Pero yo ya no la escuchaba completamente. Mis ojos estaban fijos en la carpeta negra que don Fausto sostenía contra su pecho como si fuera algo sagrado. «Necesito hablar con ambas señoritas en privado», anunció don Fausto, alzando la voz por encima del murmullo creciente de la multitud reunida. Su tono profesional cortó el aire como un bisturí preciso, silenciando conversaciones y dirigiendo todas las miradas hacia su figura distinguida. Lucía se volteó hacia él, su sonrisa triunfante vacilando por primera vez desde que había comenzado su espectáculo público. Pude ver un destello de incertidumbre cruzar sus ojos, como una sombra pasando sobre el sol. «No, todo el mundo debe escuchar esto. No tengo absolutamente nada que ocultar». Sus palabras salieron demasiado rápido, demasiado defensivas. Reconocí esa urgencia particular en su voz, ese tono ligeramente agudo que había aprendido a identificar desde la infancia. Era la misma inflexión que usaba cuando éramos niñas, y sabía que había hecho algo malo, pero aún intentaba controlar la situación con pura determinación y volumen. Don Fausto suspiró profundamente, un sonido cargado de resignación profesional y algo que parecía ser compasión anticipada. Sus hombros se alzaron y cayeron como si estuviera cargando un peso invisible, el peso de verdades que estaba a punto de revelar. «Muy bien. Si esa es su preferencia inequívoca, procederemos públicamente». Se ajustó los anteóulos con un gesto deliberado y abrió la carpeta negra con movimientos ceremoniales, como si estuviera realizando un ritual legal que había ejecutado cientos de veces antes. El papel crujió en el silencio expectante que había caído sobre el salón como una manta pesada. Incluso los niños pequeños habían dejado de llorar, como si hasta ellos entendieran instintivamente que algo monumental estaba sucediendo. El documento que extrajo era oficial, impecable, con el tipo de papel caro que usan las notarías para documentos importantes. El encabezado estaba impreso en letras elegantes, y la fecha era claramente visible desde donde yo estaba parada. Una fecha reciente. Muy reciente. La firma de papá estaba ahí, todavía fuerte y decidida en la esquina inferior derecha.
escrita con la pluma azul que siempre usaba para firmar cosas importantes. Lucía palideció dramáticamente al leer el encabezado que don Fausto sostenía de manera que todos pudieran verlo. Nuevo Testamento. Última voluntad y disposición final. ¿Nuevo?, susurró, su voz quebrándose a la mitad de la palabra como un cristal bajo presión. La palabra salió estrangulada, apenas audible, pero en el silencio absoluto del salón resonó como un grito. Yo observé en silencio, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los vecinos de la primera fila podían escucharlo como tambores de guerra. Mis manos temblaron ligeramente mientras me aferraba al ramo de claveles, las flores que había elegido, porque eran las favoritas de papá y porque podía permitírmelas con mi presupuesto limitado. Según este documento, don Fausto habló con la claridad profesional y medida de alguien acostumbrado a entregar noticias que cambian vidas para siempre. La casa familiar ubicada en la calle Insurgentes Norte 247, Colonia Coyoacán, no ha sido legada a la señorita Lucía Herrera. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. La casa, junto con las cuentas de ahorro específicas que se detallan en el anexo B, así como los certificados de depósito y las inversiones mencionadas en el anexo C, han sido legadas en su totalidad a la señorita Mariana Elena Herrera. El mundo se detuvo completamente. El aire se volvió denso como gelatina. Los sonidos se alejaron como si alguien hubiera bajado el volumen del universo. Las caras de las personas se difuminaron en una mezcla de sorpresa, shock y algo que podría haber sido respeto recién nacido. Lucía comenzó a temblar de rabia, su cuerpo entero vibrando con una furia que parecía emanar desde su núcleo. Sus manos se convirtieron en puños apretados a los costados de su cuerpo, sus nudillos blancos como huesos. Su rostro pasó del pálido al rojo encendido en cuestión de segundos, como un termómetro subiendo peligrosamente. «Eso debe ser completamente falso», gritó mamá desde la primera fila, levantándose de su asiento con tanta fuerza explosiva que la silla plegable se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. Sus ojos estaban desorbitados, su voz cargada de una indignación que parecía genuina, pero que yo reconocía como pánico disfrazado. Don Fausto, completamente imperturbable ante el drama que se desarrollaba frente a él, alzó el documento con autoridad para que todos los presentes pudieran ver claramente el sello notarial oficial. La marca dorada brilló bajo las luces fluorescentes de la funeraria como una medalla de honor. El documento fue firmado y notarizado el 15 de marzo de este año, exactamente 3 semanas antes del lamentable fallecimiento del señor Herrera. Tiene todos los sellos legales necesarios. Fue redactado según las leyes vigentes del Distrito Federal y fue presenciado por 2 testigos completamente independientes y confiables. Los murmullos explotaron como fuegos artificiales en el aire espeso del salón. ¿Escuchaste eso? ¿La hermana menor? Después de todo lo que dijeron de ella, qué vergüenza para Lucía, presumiendo así. Siempre me pareció que esa niña era buena. Sentí algo extraño e inesperado creciendo en mi pecho, expandiéndose como aire caliente llenando un globo. No era exactamente felicidad, no todavía. Era más bien una sensación profunda de validación, como si por primera vez en mis 29 años de vida alguien hubiera realmente visto mi valor, como si papá, finalmente, hubiera visto mi valor. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla pública, enderecé la espalda conscientemente. Mis hombros se cuadraron automáticamente. La confianza comenzó a filtrarse en mi postura y en mi voz cuando finalmente me atreví a hablar en público. ¿Puedo ver el documento completo, don Fausto? Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años, resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Lucía me miró con ojos que parecían dagas afiladas, pero por primera vez en mi vida adulta, ya no sentí la necesidad instintiva y automática de bajar la mirada. Algo fundamental había cambiado en la dinámica del poder en este salón, y ambas lo sabíamos perfectamente. Don Fausto me entregó la carpeta con una pequeña sonrisa profesional que apenas tocó las comisuras de sus labios, pero que transmitía una calidez genuina. Cuando mis dedos rozaron el papel oficial, grueso y caro,
Sentí que 29 años de humillaciones, palabras crueles y menosprecio sistemático comenzaban a desmoronarse como un castillo de naipes en una tormenta. Mientras sostenía el documento oficial entre mis manos temblorosas, mi mente se transportó automáticamente a los últimos meses de vida de papá. Los recuerdos llegaron como una avalancha, vívidos y dolorosos. Febrero, marzo, abril. 3 meses interminables de madrugadas en el hospital público donde trabajaba, corriendo a casa durante mi hora de almuerzo para verificar que papá hubiera tomado sus medicamentos. 3 meses de llegar exhausta cada noche a bañarlo con cuidado, evitando lastimar su piel frágil como papel de seda. Lo alimentaba con paciencia infinita, una cucharada a la vez. Sopa tibia, avena con miel, gelatina que se deslizaba fácilmente por su garganta cuando ya no podía masticar alimentos sólidos. ¿Necesitas algo más, papá?, le preguntaba cada noche antes de irme a dormir, ajustando las almohadas detrás de su espalda, verificando que el vaso de agua estuviera al alcance de su mano débil. Él me miraba con ojos que todavía conservaban chispas de vida, apretaba mi mano con la poca fuerza que le quedaba y susurraba: «Gracias, mi niña, las únicas palabras cariñosas que había recibido en años. Durante esos 90 días, Lucía apareció exactamente 3 veces. 3 visitas rápidas de 20 minutos cada una, siempre con excusas elaboradas sobre compromisos sociales, citas importantes, responsabilidades que no podía posponer. «No puedo quedarme mucho tiempo, papá. Tengo una cena con clientes muy importantes. El trabajo me está consumiendo, pero vendré pronto. Mariana está aquí todo el tiempo. Ella se encarga de todo». Mentiras envueltas en sonrisas perfectas y perfume caro. De repente, otro recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi cumpleaños número 12. La mesa del comedor decorada con globos rosados y un pastel comprado en la panadería más barata del barrio. Lucía había recibido un celular nuevo, el primer iPhone que había salido al mercado. Brillante, moderno, con una funda de cristales que destellaba bajo la luz de la lámpara del comedor. «Para que puedas mantenerte en contacto con tus amigas», había dicho papá, besando su frente con orgullo paternal. A mí me habían dado un portarretrato de plástico reciclado, usado, con la foto anterior todavía pegada en las esquinas. «Puedes poner una foto tuya con nosotros», había murmurado mamá, sin siquiera mirarme a los ojos. El contraste había sido tan cruel, tan obvio, que incluso algunos invitados habían intercambiado miradas incómodas. El grito desgarrador de mamá me trajo violentamente de vuelta al presente. «Tu padre jamás haría algo así, jamás le daría todo a ella. Esto debe ser una falsificación elaborada». Su voz se quebró en la última palabra, cargada de una desesperación que nunca había escuchado antes. Sus ojos se veían salvajes, como los de un animal acorralado. Don Fausto la miró con la paciencia profesional de alguien que había lidiado con negaciones familiares durante décadas de carrera legal. «Doña Estela, le aseguro que su esposo hizo esto en total libertad, con plena capacidad mental, y después de mucha reflexión cuidadosa. El documento fue revisado múltiples veces antes de la firma final». Lucía avanzó hacia el abogado con pasos agresivos, extendiendo la mano como una garra. «Exijo ver ese documento ahora mismo». Sus ojos habían perdido toda compostura, toda la elegancia estudiada que siempre proyectaba en público. Ahora era pura rabia animal, desesperación sin disfraces. Don Fausto le entregó una copia con movimientos deliberadamente lentos, manteniéndola a distancia prudencial mientras ella arrancaba el papel de sus manos. Al leer, su rostro cambió completamente. La transformación fue escalofriante. Su piel se puso primero pálida como la porcelana, luego roja como la sangre. Sus ojos se estrecharon hasta convertirse en rendijas peligrosas. Su boca se torció en una mueca de furia absoluta que la hacía irreconocible. En ese momento preciso, sentí algo fundamental romperse dentro de mi pecho. No era mi corazón, era algo mucho más profundo. Era el miedo que había cargado durante 29 años como una mochila invisible llena de piedras, se desplomó al suelo en 1000 fragmentos brillantes. De repente, ya no sentía esa sensación familiar de encogimiento, ese impulso automático de hacerme pequeña e invisible cuando Lucía se enfurecía. En su lugar, había una claridad nueva
cristalina, que se extendía por mi mente como agua fresca en un día caluroso. No me voy a dejar pisotear nunca más. El pensamiento llegó con la fuerza de una revelación divina. Papá había visto la verdad. Había documentado la verdad. Había protegido la verdad con sellos legales y testigos oficiales. Lucía comenzó a lanzar insultos al aire como proyectiles envenenados, su voz escalando hasta convertirse en un grito descontrolado que resonaba por todo el salón. Esto es una conspiración. Ella lo manipuló. Seguramente le lavó el cerebro cuando estaba enfermo y vulnerable. Su dedo me apuntaba como un arma acusadora, su rostro completamente distorsionado por la rabia. Papá nunca me haría esto. Yo soy su hija favorita. Siempre lo he sido. Los presentes observaron horrorizados esta explosión pública de furia descontrolada. Algunos retrocedieron instintivamente, como si temieran que la violencia emocional fuera contagiosa. Otros sacaron sus teléfonos discretamente, documentando la caída de la máscara perfecta de Lucía. Por primera vez en la historia de nuestra familia disfuncional, el equilibrio emocional comenzaba a invertirse completamente. Yo permanecí de pie, inmóvil como una estatua, sosteniendo el documento que validaba décadas de sufrimiento silencioso. Finalmente, la verdad tenía poder legal, y ese poder ahora estaba en mis manos. Don Fausto esperó a que los gritos de Lucía se calmaran antes de alcanzar nuevamente su carpeta negra. Sus movimientos eran deliberados, ceremoniales, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Extrajo un sobre blanco, inmaculado, con mi nombre escrito en la letra temblorosa, pero inconfundible de papá. Tu papá quiso específicamente que leyeras esto aquí, frente a toda la familia. Su voz llevaba el peso de una responsabilidad que había cargado durante semanas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentir el pulso en mis sienes, en mi cuello, en las puntas de mis dedos. El sobre parecía irradiar una energía extraña, como si contuviera secretos que habían estado esperando este momento exacto para salir a la luz. Lucía se abalanzó hacia adelante con los ojos desorbitados, intentando arrebatar el sobre de las manos de don Fausto. Si es para la familia, yo también tengo derecho a leerlo. El abogado la detuvo con una frialdad profesional que cortó el aire como una navaja. El sobre tiene instrucciones específicas. Es exclusivamente para la señorita Mariana, para ser leído en presencia de testigos, pero no para ser compartido sin su consentimiento expreso. Extendió el sobre hacia mí con una solemnidad que me recordó a los momentos más importantes de mi vida: mi graduación de enfermería, el día que conseguí mi primer trabajo, la noche que papá me había agradecido por cuidarlo. Tomé el sobre con manos que temblaban como hojas en una tormenta. La textura del papel era suave, cara. Papá había elegido un sobre especial para esta carta, no el papel común que usábamos para las cuentas del hogar. Lo abrí lentamente, con reverencia, mientras el salón permanecía en un silencio absoluto que parecía sagrado. La carta se desplegó como una revelación. La letra de papá, débil pero determinada, llenaba 2 páginas completas de papel blanco. La fecha en la esquina superior derecha era de apenas un mes antes de su muerte. Hija mía, perdón por no haberte protegido antes. Las primeras palabras me golpearon como un tsunami emocional. Tuve que detenerme, respirar profundamente y contener las lágrimas que amenazaban con desbordar mis ojos. Mi garganta se cerró, mi pecho se apretó, pero continué leyendo, porque sabía que estas eran las últimas palabras que papá me diría jamás. Durante todos estos años, he visto cómo Lucía y tu madre te han tratado. He visto la crueldad disfrazada de bromas. He visto cómo te menospreciaron, cómo ignoraron tus logros, cómo te hicieron sentir invisible en tu propia casa. Las palabras se difuminaron momentáneamente mientras luchaba por mantener la compostura. Él había visto todo, todo. He admirado tu fortaleza silenciosa, tu capacidad de levantarte cada mañana con dignidad, a pesar del trato que recibías. He admirado cómo trabajaste desde los 17 años para pagarte tus estudios, cómo te convertiste en enfermera sin ayuda de nadie, cómo cuidaste de mí durante mis últimos meses sin esperar nada a cambio. Cada palabra era como un bálsamo sobre heridas que habían estado sangrando durante décadas. Cambié mi testamento después de una discusión particularmente violenta con Lucía. Ella vino a mi habitación una noche,
gritándome porque no le había dado dinero suficiente para sus caprichos. Me llamó viejo inútil y dijo que estaba esperando que me muriera pronto para poder vender la casa y vivir la vida que merecía. Un murmullo de shock recorrió el salón como una onda expansiva. Lucía palideció dramáticamente, sus ojos volando hacia las caras de los presentes, que ahora la miraban con disgusto y comprensión creciente. La casa de Insurgentes Norte 2347 es tuya, completamente. Las cuentas de ahorro en el Banco Nacional, número de cuenta 4857-2394-156, tienen 847,000 pesos. El certificado de depósito en el Banco Azteca tiene 320,000 pesos adicionales. Números específicos. Cantidades exactas. Una vida completa de trabajo y ahorro, legada a la hija que había demostrado valor real. Mariana, sé que tu familia intentará destruirte por esto. Intentarán manipularte, chantajearte, hacerte sentir culpable por aceptar lo que legítimamente es tuyo. No se los permitas. Las palabras parecían salir del papel y clavarse directamente en mi alma. Has sido la única que me demostró amor verdadero, no amor interesado. Has sido la única que trabajó para construir algo propio, en lugar de esperar que otros te lo dieran. Mereces esta herencia, y mereces mucho más. Mi visión se nubló completamente. Las lágrimas finalmente se derramaron por mis mejillas como ríos que habían estado represados durante demasiado tiempo. Por favor, no te dejes pisotear nunca más. Eres más fuerte, más valiosa y más digna de amor de lo que ellos te han hecho creer. Vive la vida que mereces, con la frente en alto y el corazón lleno de orgullo por todo lo que has logrado. Con todo mi amor y mi respeto infinito, tu papá que te ama. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones presentes. El público quedó completamente mudo, procesando la revelación de una verdad que había estado oculta durante décadas bajo la superficie de una familia aparentemente normal. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente vista, completamente valorada, completamente amada. Papá había encontrado la manera de protegerme, incluso desde la muerte. Doblé la carta lentamente, mis dedos acariciando el papel como si fuera un tesoro sagrado. Una mezcla extraña de rabia y alivio se extendía por mi pecho como lava caliente, quemando décadas de dolor acumulado y dejando algo nuevo en su lugar. Era la primera vez en mi vida que alguien me validaba completamente, la primera vez que alguien veía mi valor real y lo documentaba en palabras permanentes. Respiré profundo, llenando mis pulmones con aire que sabía diferente, más limpio, como si el oxígeno mismo hubiera cambiado de composición molecular. Mis costillas se expandieron, mi espalda se enderezó, y por primera vez sentí que ocupaba el espacio que me correspondía en el mundo. Bajé la carta, manteniéndola contra mi pecho como un escudo invisible. Entonces, hice algo que no había hecho jamás en mis 29 años de vida. Miré a Lucía directamente a los ojos. No fue una mirada furtiva, tímida o llena de disculpas preventivas. Fue una mirada directa, sostenida, sin pestañear. Mis ojos se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo retroceder medio paso involuntariamente. Por primera vez en mi existencia, no bajé la mirada. No te voy a permitir pisarme más. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que no reconocí como propia. Mi voz sonaba diferente, más profunda, cargada de una autoridad que había estado dormida durante décadas y ahora despertaba como un león hambriento. Lucía parpadeó varias veces, claramente desconcertada por esta versión desconocida de su hermana menor. Luego, como último recurso desesperado, intentó recuperar su superioridad con la burla que había usado para destruirme durante años. ¿Y tú qué vas a hacer exactamente? Se rió, pero su risa sonó forzada, artificial, como cristal quebrándose. ¿La enfermera pobre va a amenazar a la familia? ¿Vas a decirnos cómo vivir nuestras vidas? Pero algo extraordinario estaba sucediendo dentro de mí. En lugar de sentir la humillación familiar que siempre acompañaba sus burlas, experimenté una calma extraña, sobrenatural. Era como si estuviera flotando por encima de la situación, observándola desde una perspectiva completamente nueva.
Las palabras de papá resonaban en mi mente como un mantra poderoso. No te dejes pisotear nunca más. Eres más fuerte, más valiosa y más digna de amor de lo que ellos te han hecho creer. Su voz me guiaba desde más allá de la muerte, dándome fuerza que no sabía que poseía. Cerré los ojos por un momento y me permití recordar todo lo que había soportado en silencio. Las noches llorando sola en mi cuarto, con la almohada presionada contra mi rostro para ahogar los sollozos. Las veces que había llorado hasta quedarme dormida, despertando con los ojos hinchados y el alma destrozada. La humillación constante en reuniones familiares, donde mis logros profesionales se minimizaban mientras los caprichos de Lucía se celebraban como grandes triunfos. La indiferencia glacial de mamá, que me miraba como si fuera un mueble incómodo que había que tolerar pero nunca abrazar. La crueldad disfrazada de chistes familiares. Mariana siempre fue la rara de la familia. Por suerte tiene trabajo porque no tiene belleza. Ojalá encuentre un hombre que la aguante. Bromas envenenadas que se clavaban en mi autoestima como dagas oxidadas. Años de cumpleaños olvidados mientras se organizaban fiestas elaboradas para Lucía. Navidades donde recibía regalos baratos y usados mientras ella desenvolvía cajas de joyerías elegantes. Graduaciones donde llegar sola, porque la familia estaba ocupada, pero que mágicamente tenían tiempo libre para cada capricho social de la hija dorada. Todo ese dolor acumulado se cristalizó en un momento de claridad absoluta. Se acabó. Las dos palabras resonaron en mi mente como campanas de una catedral, marcando el final de una era y el comienzo de algo completamente diferente. Se acabó. Repetí, esta vez en voz alta, mis ojos todavía fijos en los de Lucía. El poder en el salón había cambiado de manos. Podía sentirlo físicamente, como si una corriente eléctrica hubiera alterado la atmósfera. Los presentes me miraban con una mezcla de asombro y respeto creciente, mientras dirigían hacia Lucía miradas de desaprobación que no intentaban ocultar. Lucía, por primera vez en su vida, se veía pequeña. Su elegancia estudiada se había desvanecido, reemplazada por una desesperación desnuda que la hacía parecer patética. Su poder había dependido siempre de mi disposición a ser la víctima, y sin esa participación voluntaria, se desmoronaba como un castillo de arena. Papá tenía razón sobre ti, continué, mi voz ahora más fuerte con cada palabra. Tenía razón sobre todo, y ahora, finalmente, todo el mundo puede verlo. Mamá intentó intervenir, acercándose con pasos vacilantes y expresión suplicante. Mariana, por favor, esta es tu familia. Podemos resolver esto en privado, como gente civilizada. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz solar como una planta que había estado creciendo en la oscuridad durante décadas, y ahora nada podría detener su florecimiento. La familia se resuelve problemas en privado cuando hay amor y respeto mutuos, respondí, mis palabras cortando el aire con precisión quirúrgica. Esto no es una familia. Esto es un sistema donde yo siempre fui el chivo expiatorio para que ustedes se sintieran mejor consigo mismas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Por primera vez en mi vida, había dicho la verdad completa, y se sentía como volar. Entre la multitud de rostros que me observaban con mezclas variables de asombro y respeto recién nacido, uno se destacaba por su presencia imponente y su mirada penetrante llena de aprobación. El licenciado Ramiro Galván. Lo reconocí inmediatamente, aunque solo lo había visto en fotografías en la oficina de papá. Era un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que claramente costaba más que mi salario de 3 meses. Su reputación en el mundo de bienes raíces de la Ciudad de México era legendaria. Honesto, influyente, respetado por igual por empresarios y políticos. Había sido socio comercial de papá durante más de 20 años. Se acercó a mí con pasos decididos, moviendo una silla plegable para ubicarse a mi lado. Su presencia física irradiaba una autoridad natural que hizo que varias personas instintivamente se enderezaran y prestaran atención. Tu papá hablaba maravillas de ti, me dijo en voz baja, lo suficientemente alta para que otros escucharan, pero con una intimidad que sugería una conversación privada, compartida públicamente. Siempre decía que eras la única de sus hijas
que había heredado su ética de trabajo y su integridad moral. Sus palabras cayeron sobre el salón como piedras en un estanque, creando ondas de murmullo y miradas especulativas. Lucía, que había estado intentando recuperar su compostura después de mi confrontación, se rió con esa risa forzada que reservaba para ocasiones de pánico social. Por favor, licenciado Galván, si Mariana es una simple enfermera pública, trabaja en turnos nocturnos en un hospital del gobierno. No pretenda que eso es comparable con una carrera seria. Su voz llevaba el desprecio familiar, pero ahora sonaba desesperada, como si intentara convencer al público de algo que ella misma ya no creía completamente. El licenciado Galván se volteó hacia ella con una expresión que transformó su rostro amable en algo mucho más severo y amenazante. Sus ojos se estrecharon con un desprecio tan puro que varias personas en las filas delanteras intercambiaron miradas incómodas. «Señorita Lucía», su voz cortó el aire como una espada afilada. «Ser enfermera requiere más valor, más dedicación, más sacrificio personal y más contribución real a la sociedad que cualquier cosa que usted haya hecho jamás en su vida». El silencio que siguió fue eléctrico. Su hermana salva vidas todos los días. Trabaja turnos de 12 horas cuidando a personas enfermas y vulnerables. Se levanta a las 3 de la mañana para ir a un trabajo donde la diferencia entre su competencia y su negligencia puede significar que alguien viva o muera. Su voz se alzó ligeramente, cargándose de una pasión que transformó sus palabras en un discurso improvisado pero poderosamente elocuente. Mientras usted se ha dedicado a vivir de la generosidad de sus padres, gastando dinero que no ganó en caprichos que no necesitaba, su hermana ha construido una carrera que requiere conocimiento, compasión, fortaleza física y resistencia emocional. Algunos de los presentes comenzaron a aplaudir suavemente. El aplauso empezó tímido, disperso, pero se extendió como un incendio hasta que gran parte del salón estaba aplaudiendo mi defensa pública por parte de uno de los hombres más respetados de la ciudad. Era la primera vez en mi vida que alguien había defendido mi valor profesional públicamente. La primera vez que alguien había articulado el orgullo que yo sentía por mi trabajo, pero que nunca había sabido cómo expresar frente a la constante minimización familiar. «Señorita Mariana», continuó el licenciado Galván, dirigiéndose ahora completamente hacia mí. «Su padre me habló extensamente sobre usted durante nuestras últimas reuniones de negocios. Me pidió específicamente que la contactara después de su fallecimiento para ofrecerle mi apoyo legal y personal durante este periodo de transición». Mis ojos se abrieron como platos. Papá había planeado esto, todo esto. Había orquestado no solo mi herencia, sino también mi protección contra las represalias familiares que sabía que vendrían. Estaré encantado de manejar todos los aspectos legales de su herencia sin costo alguno, y tengo contactos en el sector bancario que pueden ayudarla a maximizar el valor de sus nuevos activos financieros. Acepté con una gratitud que me dejó sin palabras, apenas logrando asentir mientras luchaba contra las lágrimas de alivio que amenazaban con desbordarse nuevamente. Lucía palideció dramáticamente al darse cuenta de que por primera vez en su vida privilegiada estaba perdiendo control de una situación social. Su red de influencia, construida enteramente sobre el estatus familiar y los contactos de papá, se desmoronaba frente a sus ojos mientras esos mismos contactos se alineaban claramente de mi lado. Mamá se veía desesperada, sus ojos volando entre Lucía, el licenciado Galván y los rostros cada vez más hostiles de los vecinos que habían conocido a nuestra familia durante décadas. Como si hubieran estado esperando una señal de permiso, los vecinos comenzaron a acercarse a mí con expresiones de condolencia genuina y respeto recién descubierto. «Mariana, siempre supimos que eras especial. Tu papá estaba muy orgulloso de ti. Qué bueno que finalmente se haga justicia. Mereces todo lo bueno que te pase». Lucía quedó gradualmente aislada en un círculo cada vez más pequeño, mientras el flujo social del salón se reorganizaba completamente alrededor de mi nueva posición como heredera legítima y víctima validada de años de abuso familiar. El equilibrio social que había dominado mi vida entera acababa de invertirse completamente, y por primera vez desde que tenía memoria, yo estaba del lado ganador. Después de 15 minutos de condolencias y conversaciones susurradas, Lucía levantó la voz por encima del murmullo general, su tono cargado de una autoridad desesperada que ya no poseía realmente. «Necesito hablar con mi hermana en privado.
Hay malentendidos graves que debemos aclarar como familia. Sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa de pánico y determinación. Todos en el salón entendimos inmediatamente que no se trataba de aclarar malentendidos, sino de un último intento desesperado por recuperar el poder que se le había escurrido entre los dedos, como arena fina. El licenciado Galván me miró con expresión interrogativa, claramente preparado para acompañarme si yo se lo solicitaba. Pero algo en mi interior me decía que este enfrentamiento era necesario, que había llegado el momento de cerrar un ciclo que había estado abierto durante demasiados años. «Está bien», respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. «Hablemos». Me dirigí hacia la pequeña sala lateral de la funeraria, sosteniendo la carta de papá contra mi pecho como un talismán protector. Mis pasos eran decididos. Ya no arrastraba los pies como la niña asustada que había sido durante décadas. La sala era pequeña, con apenas 4 sillas alrededor de una mesa de madera gastada y una ventana que daba al estacionamiento. El papel tapiz tenía un patrón de flores descoloridas que hablaba de años de conversaciones difíciles entre familias en duelo. Lucía entró detrás de mí con mamá pisándole los talones, ambas irradiando una energía nerviosa que llenaba el espacio pequeño como gas tóxico. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando como un disparo de pistola en el espacio confinado. «Tú siempre fuiste una carga para esta familia». Las palabras salieron de su boca como proyectiles, diseñadas para herirme, para hacerme retroceder a mi posición familiar de víctima sumisa. Su estrategia era atacar primero, desestabilizarme emocionalmente, y luego negociar desde una posición de superioridad psicológica restaurada. Pero algo extraordinario había cambiado en mi interior. Suspiro profundamente, un sonido calmado que contrastaba dramáticamente con la agresividad de su apertura. Con movimientos deliberados, dejé la carta de papá sobre la mesa de madera, alisándola con cuidado para que las palabras fueran visibles. «¿Carga?» Repetí la palabra lentamente, como si la estuviera degustando por primera vez. Yo cuidé a papá durante sus últimos meses. Lo bañé cuando ya no podía hacerlo solo. Le di de comer cuando sus manos temblaban demasiado para sostener una cuchara. Me quedé despierta noches enteras asegurándome de que tomara sus medicamentos a tiempo. Mi voz se mantuvo completamente calmada, pero cada palabra se clavó en el aire como una daga precisa. «¿Dónde estabas tú durante todo ese tiempo, Lucía?» Lucía tartamudeó, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Por primera vez en su vida, no tenía una respuesta elaborada, una excusa convincente o un contraataque devastador preparado. Yo tenía responsabilidades, compromisos importantes. «Si papá te hubiera querido como tú crees que te quería», continué, mi voz ahora cargándose de una autoridad que nunca había ejercido antes. «Si realmente hubieras sido su hija favorita como siempre presumiste, te habría elegido a ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras flotaron en el aire pequeño de la habitación, como humo que no podía dispersarse. Lucía se quedó completamente inmóvil, su rostro pasando por una gama completa de emociones. Shock, negación, rabia, y finalmente algo que podría haber sido la primera chispa de comprensión real de su propia situación. Mamá intentó interrumpir, levantando la mano como si fuera a comenzar uno de sus discursos protectores habituales sobre las cualidades especiales de Lucía. «Mariana, no entiendes las circunstancias. No más excusas, mamá». Mi voz cortó su intervención como un bisturí cortando tejido infectado. Me volteé hacia ella con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. Durante 29 años escuché excusas. Excusas de por qué Lucía merecía más amor, más atención, más recursos, más oportunidades. Excusas de por qué mis sentimientos no importaban tanto como los de ella. Excusas de por qué yo tenía que ser la comprensiva, la que cedía, la que se sacrificaba. Tomé las palabras exactas que había escuchado durante décadas y se las devolví como espejos, reflejando su propia lógica retorcida. Siempre dijiste que papá sabía lo que hacía, que él era el jefe de la familia, que sus decisiones eran finales y no se cuestionaban. Pausa dramática. ¿Y ahora resulta que no sabía lo que hacía? El silencio que siguió fue tan absoluto que podíamos escuchar el murmullo de las conversaciones en el salón principal a través de la puerta cerrada.
Era como si el universo mismo se hubiera detenido para procesar la inversión completa de la dinámica familiar que acababa de ocurrir. Lucía se quedó sin argumentos por primera vez en su vida adulta. Su boca se movía sin producir sonidos, como si su cerebro estuviera buscando desesperadamente en un archivo mental que de repente había quedado vacío. Toda la retórica que había usado para justificar su posición privilegiada durante décadas se había vuelto contra ella con la precisión de un boomerang perfectamente lanzado. Papá escribió esa carta un mes antes de morir. Continué, señalando el papel sobre la mesa. Un mes completo donde pudo haber cambiado de opinión si hubiera querido. Un mes donde pudo haber decidido que se había equivocado. Mi dedo tocó suavemente la firma al final de la carta, pero no lo hizo. Al contrario, le pidió específicamente a don Fausto que se asegurara de que yo leyera esta carta públicamente, frente a toda la familia y los amigos. Quería que todos supieran exactamente por qué tomó esta decisión. La verdad comenzó a filtrarse por las grietas de sus defensas como agua encontrando el camino a través de una represa agrietada. Mamá se dejó caer pesadamente en una de las sillas, su rostro envejeciendo 10 años en 10 segundos. Sus manos temblaron mientras se llevó una mano a la frente, finalmente comprendiendo que la narrativa familiar que había construido y defendido durante décadas se estaba desmoronando frente a evidencia indiscutible. Lucía permaneció de pie, pero su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer confiada que había entrado a la sala. Sus hombros se habían encogido, su barbilla ya no estaba alzada con arrogancia, y sus ojos tenían una cualidad vidriosa que sugería que algo fundamental se había quebrado en su interior. «Esto no puede ser real», murmuró, más para sí misma que para nosotras. «Esto no puede estar pasando». Pero estaba pasando. La realidad había llegado finalmente a nuestra familia disfuncional, trayendo consigo la justicia que había estado esperando pacientemente su momento durante casi 3 décadas. Lo que sucedió después fue como ver el colapso de un edificio en cámara lenta. Lucía estalló emocionalmente con una violencia que nunca había presenciado antes, ni siquiera en sus peores berrinches de la infancia. Su compostura cuidadosamente construida se desintegró como papel mojado bajo la lluvia torrencial de la realidad, que ya no podía negar. «¡Esto no es justo!», gritó, su voz escalando hasta convertirse en un alarido que probablemente se escuchó en todo el edificio de la funeraria. «Yo necesitaba ese dinero. Yo tenía planes. Iba a vender la casa y vivir la vida que merezco». Las palabras salieron de su boca sin filtro, sin la calculación estratégica que normalmente caracterizaba sus manipulaciones. Era como si un dique emocional hubiera reventado, liberando décadas de verdades reprimidas que había mantenido ocultas, incluso para sí misma. «Ese dinero era mío por derecho. Soy la hija mayor. Soy la que siempre fue especial en esta familia». Sus gritos se volvieron más agudos, más desesperados, perdiendo cualquier vestigio de la elegancia que había cultivado como parte de su identidad pública. Su rostro estaba completamente rojo, venas sobresaliendo en su cuello, los puños cerrados temblando a los lados de su cuerpo. El ruido obviamente había traspasado las paredes delgadas de la sala lateral, porque podía escuchar movimiento en el salón principal. Pasos acercándose, murmullo de voces preocupadas, y luego, inevitablemente, el sonido suave pero inconfundible de teléfonos celulares siendo activados. Los vecinos estaban grabando. En la era de las redes sociales, el colapso público de Lucía estaba siendo documentado en tiempo real para la posteridad digital. Su reputación cuidadosamente construida se estaba desmoronando, no solo frente a las personas presentes, sino potencialmente frente a toda la colonia y más allá. Mamá se levantó de su silla con movimientos desesperados, intentando físicamente tapar la boca de Lucía con las manos mientras susurraba urgentemente: «Cállate, la gente te está escuchando, para allá». Pero Lucía estaba completamente fuera de control. La empujó violentamente, enviando a mamá tambaleándose hacia atrás hasta chocar contra la pared. El impacto produjo un sonido sordo, que hizo que varios gasps audibles llegaran desde el salón principal. «No me toques. Esto es culpa tuya también. Siempre me dijiste que era especial, que merecía todo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora tengo que rogar migajas?». El caos se apoderó del espacio pequeño. Gritos que se multiplicaban y rebotaban contra las paredes. El sonido de objetos cayendo. Mamá llorando.
Lucía gritando acusaciones en todas las direcciones como una ametralladora emocional sin control de dirección. Y en medio de todo ese tornado de drama, yo permanecí completamente calmada. Era como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo, con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la histeria que me rodeaba. Años de terapia involuntaria, de aprender a disociarme durante crisis familiares para proteger mi sanidad mental, finalmente me estaban sirviendo de una manera completamente inesperada. «Y tu maldito papá», continuó Lucía, ahora dirigiéndose hacia el techo, como si papá pudiera escucharla desde donde quiera que estuviera. «Viejo egoísta, bastardo ingrato, después de todo lo que hice por él, toda la atención que le di». Los murmullos de disgusto desde el salón principal se volvieron audibles, incluso a través de la puerta cerrada. «¿Escuchaste eso? Está insultando a su padre muerto. ¡Qué falta de respeto! Y esto en su propio funeral». El licenciado Galván apareció en la puerta, claramente atraído por el ruido pero manteniéndose discretamente en el umbral. Se cruzó de brazos y observó la escena con la paciencia profesional de alguien que había presenciado muchos colapsos familiares durante disputas de herencias. Su presencia silent pero autoritativa en la puerta agregó otra capa de legitimidad a mi posición y otra capa de humillación pública a la de Lucía. «Tú». Lucía se volteó hacia mí con ojos completamente desorbitados, apuntándome con un dedo tembloroso. «Tú hiciste brujería. Le lavaste el cerebro a papá cuando estaba enfermo y vulnerable. Usaste magia negra para manipularlo». El ridículo absoluto de la acusación flotó en el aire como un globo de helio escapándose hacia el techo. Brujería. Magia negra. En pleno siglo XXI, en la Ciudad de México, frente a vecinos educados y un abogado respetado, Lucía había reducido su argumento a acusaciones sobrenaturales que sonaban como algo salido de una telenovela de los años 80. Su reputación se derrumbó completamente en esos 5 minutos de colapso público. Décadas de cultivar una imagen de mujer sofisticada, elegante, superior, se evaporaron como agua en el desierto. Los vecinos que la habían respetado por su estatus familiar ahora la miraban con una mezcla de vergüenza ajena y disgusto genuino. El contraste entre su histeria descontrolada y mi calma absoluta no podría haber sido más dramático. Mientras ella gritaba acusaciones incoherentes de brujería, yo permanecía de pie junto a la mesa, con la carta de papá bajo mi mano, irradiando una dignidad tranquila que transformó completamente la dinámica de poder en la habitación. Me había convertido, sin planificarlo conscientemente, en el centro moral del momento, la persona adulta en una habitación llena de niños emocionales, la voz de la razón en medio del caos, la heredera legítima enfrentando la histeria de una pretendiente deslegitimada. «¿Has terminado?», pregunté cuando Lucía finalmente se quedó sin aliento, mi voz cortando su último grito como una navaja quirúrgica. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones presentes. Lucía se tambaleó ligeramente, agotada por su propia furia, finalmente dándose cuenta de que había cruzado una línea de la cual no había retorno posible. Su máscara había caído completamente, y lo que quedaba debajo no era bonito. Don Fausto había permanecido en silencio durante todo el colapso emocional de Lucía, observando con la paciencia profesional de alguien que había presenciado innumerables dramas familiares durante décadas de práctica legal. Cuando finalmente habló, su voz cortó el aire espeso de la habitación como una hoja afilada. «Hay documentos adicionales que debo mostrarles». Abrió nuevamente su carpeta negra y extrajo una serie de papeles organizados meticulosamente en diferentes secciones. Sus movimientos eran deliberados, ceremoniales, como si estuviera presentando evidencia en un tribunal supremo. Durante los últimos 6 meses de vida del señor Herrera, él realizó transferencias bancarias mensuales específicas a la cuenta de la señorita Mariana. Mostró una serie de estados de cuenta bancarios con cifras highlightadas en amarillo fluorescente. Los números saltaban de la página como acusaciones financieras. 15,000 pesos en enero, 18,000 en febrero, 22,000 en marzo. Estas transferencias no eran regalos casuales. Cada una venía acompañada de una nota explicativa, que su padre me pidió conservar como parte del expediente legal. Lucía se enderezó en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sus ojos fijos en los documentos con una expresión de horror creciente.
Don Fausto desplegó las notas manuscritas de papá, su letra temblorosa pero determinada, llenando hojas de papel personal. Comenzó a leer en voz alta, su voz profesional dando peso oficial a las palabras íntimas de un padre moribundo. Transferencia del 15 de enero. Para Mariana, porque es la única que viene a verme sin pedirme dinero. Para que pueda pagar su curso de especialización en cuidados intensivos sin endeudarse. Una punzada de emoción me atravesó el pecho. Había pensado que esas transferencias eran regalos generosos de papá. Nunca había sabido que detrás de cada una había una observación tan específica sobre mi carácter. Transferencia del 20 de febrero. Para Mariana, porque cuando Lucía vino ayer, solo fue para quejarse de que el aire acondicionado de su departamento estaba roto y necesitaba 50,000 pesos para repararlo. No me preguntó cómo me sentía ni se quedó más de 10 minutos. Los murmullos desde el salón principal se intensificaron. Las personas se estaban acercando a la puerta, claramente atraídas por las revelaciones que se sucedían como explosiones controladas. Transferencia del 18 de marzo. Para Mariana, porque ayer Lucía me gritó por WhatsApp cuando le dije que no podía darle dinero para sus vacaciones en Cancún. Los mensajes que me envió son tan crueles que he decidido guardarlos como evidencia del tipo de persona que realmente es. Don Fausto hizo una pausa dramática y extrajo impresiones de conversaciones de WhatsApp. Las capturas de pantalla estaban organizadas cronológicamente. Cada mensaje de Lucía, highlighted en rojo, como evidencia criminal. Comenzó a leer los mensajes en voz alta, su tono profesional contrastando grotescamente con la vulgaridad del contenido. Papá, eres un viejo tacaño y egoísta. Me tienes harta con tu actitud de pobre cuando sabemos que tienes dinero guardado. La gente en la puerta abrió los ojos como platos. Algunos vecinos se llevaron las manos a la boca en shock genuino. ¿Para qué quieres el dinero si ya te vas a morir? Al menos dámelo a mí que lo puedo disfrutar. Un murmullo colectivo de disgusto recorrió el salón como una onda expansiva de indignación moral. Ojalá te mueras pronto para que pueda vender esa casa horrible y vivir como merezco. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un bisturí. Estela se levantó de su silla con movimientos erráticos, sus manos agitándose en el aire como pájaros heridos. Esos mensajes deben ser falsos. Alguien los inventó. Mi hija nunca diría cosas así. Su voz se quebró en la última palabra, pero incluso ella parecía saber que estaba defendiendo lo indefendible. Sus protestas sonaban huecas, desesperadas, como las de alguien intentando convencerse a sí misma tanto como a los demás. El licenciado Galván se adelantó desde la puerta, su presencia llenando la habitación pequeña con autoridad natural. Doña Estela, esos mensajes fueron extraídos directamente del teléfono del señor Herrera por un técnico certificado en informática forense. Tienen fecha, hora y metadatos que confirman su autenticidad absoluta. Su voz llevaba el peso de décadas de experiencia legal, haciendo que cualquier duda sobre la legitimidad de la evidencia sonara ridícula. Don Rodrigo Mendoza, el padre de una familia vecina que había conocido a papá durante más de 20 años, se acercó desde el grupo de espectadores. Era un hombre respetado en la colonia, ingeniero jubilado con una reputación impecable de honestidad y buen juicio. Tu papá sabía exactamente lo que estaba haciendo, Mariana, dijo, su voz cargada de una convicción que resonó por toda la habitación. En los últimos meses hablamos varias veces en el parque. Me contó lo orgulloso que estaba de ti y lo decepcionado que estaba de... No terminó la oración, pero su mirada hacia Lucía completó el pensamiento con más elocuencia que cualquier palabra. Lucía se desplomó completamente en su silla, como si alguien hubiera cortado los hilos invisibles que habían sostenido su postura durante toda su vida adulta. Su rostro había perdido todo color, sus ojos estaban vidriosos, y sus manos temblaban incontrolablemente sobre su regazo. Por primera vez en mi vida, sentí genuina compasión por mi hermana. Verla reducida a este estado de colapso total activó instintos protectores que no sabía que poseía. Durante un momento, consideré acercarme a ella, ofrecerle algún tipo de consuelo, suavizar la brutalidad de su caída pública. Pero entonces recordé las palabras de papá. No te dejes pisotear nunca más. La compasión no requería que yo retrocediera de la posición de fuerza que había ganado legítimamente. Podía sentir pena por su situación sin rescatarla de las consecuencias naturales de sus propias acciones,
El poder en la habitación había cambiado de manos de manera tan completa que era físicamente palpable. Donde antes había estado la confianza arrogante de Lucía, ahora había un vacío que se llenaba automáticamente con mi propia presencia calmada y centrada. La opinión pública ya había decidido. Los susurros desde el salón principal habían evolucionado hacia declaraciones abiertas de apoyo hacia mí y condena hacia Lucía. Frases como «Siempre me pareció que Mariana era la buena» y «Qué vergüenza de hija» flotaban en el aire como humo de incienso. «Papá documentó todo», dije finalmente, mi voz cortando a través del silencio pesado. Cada transferencia, cada conversación cruel, cada momento donde ustedes mostraron su verdadero carácter. Me volteé hacia mamá, quien permanecía contra la pared como si estuviera intentando desaparecer físicamente. Él te dio 30 años para cambiar, mamá. 30 años para tratarme como a una hija verdadera en lugar de como a una carga inconveniente. Y tú elegiste, una y otra vez, proteger su crueldad en lugar de proteger mi dignidad. Mis palabras fueron suaves pero implacables, cada una cargada con décadas de dolor transformado en claridad cristalina. Me fortalecía más con cada revelación, más con cada momento de validación pública, más con cada segundo que pasaba sin que nadie defendiera a Lucía o intentara minimizar la evidencia abrumadora de su verdadera naturaleza. Lucía quedó completamente expuesta, vulnerable como nunca había estado en su vida privilegiada. Y lo más devastador de todo, nadie la defendió. Ni un solo vecino, ni un familiar distante, ni siquiera mamá tuvo palabras para justificar lo injustificable. El silencio de su aislamiento social fue más elocuente que cualquier acusación que yo hubiera podido pronunciar. El sonido de equipos de grabación siendo instalados en el salón principal alertó a todos sobre una presencia inesperada pero inevitable en la era moderna. Los medios de comunicación locales. Una reportera de Televisa Ciudad de México había llegado para cubrir lo que inicialmente había sido programado como un funeral rutinario, pero que se había transformado en algo mucho más dramático y digno de nota. La noticia de un drama familiar público durante un funeral se había filtrado a través de las redes sociales vecinales, convirtiendo nuestro dolor privado en entretenimiento público. Buenas tardes. Soy Patricia Montes de Noticiario Ciudad. ¿Podríamos hablar un momento con los representantes legales de la familia? Su voz profesional penetró las paredes delgadas de nuestra sala lateral como una sirena anunciando el apocalipsis social de Lucía. Don Fausto y el licenciado Galván intercambiaron miradas profesionales antes de asentir simultáneamente. Habían manejado casos públicos antes y entendían la importancia de controlar la narrativa desde el principio. «Por supuesto», respondió don Fausto, ajustándose la corbata con movimientos precisos. «Estaremos encantados de aclarar los hechos». Lucía intentó salir de la sala lateral antes de que las cámaras pudieran capturarla, pero sus movimientos torpes y su estado emocional deteriorado la hicieron tropezar contra el marco de la puerta. Su intento de escape se convirtió en otro momento de humillación pública, documentado en tiempo real por los celulares de los vecinos que ya habían comenzado a transmitir en vivo. Mientras tanto, su colapso emocional anterior ya estaba circulando en Facebook. Doña Carmen, la vecina más chismosa de la colonia y administradora de al menos 5 grupos de WhatsApp diferentes, había grabado audio de los gritos de Lucía y ya lo había compartido en Vecinos de Coyoacán, Chismes de la Colonia, Mamás Unidas CDMX, Familias Tradicionales y Noticias Locales Importantes. Los comentarios llegaban como avalancha digital. ¿Escucharon a esta mujer gritándole a su papá muerto? ¡Qué falta de respeto total! La hermana menor siempre me pareció más educada. Estas niñas ricas creen que todo les pertenece. Justicia divina que el papá le dejó todo a la trabajadora. Estela observó su teléfono con horror creciente, mientras las notificaciones no dejaban de llegar. Su credibilidad vecinal, construida durante décadas de participación en juntas coloniales y eventos sociales, se evaporaba en tiempo real. Los familiares distantes, que normalmente permanecían en silencio durante dramas familiares, comenzaron a enviar mensajes y comentarios que revelaban observaciones que habían guardado durante años. Prima Estela, siempre supimos que Mariana era la que realmente cuidaba al tío. Nunca me gustó cómo trataban a esa niña. Roberto siempre decía que Mariana tenía mejor carácter que Lucía.
¿Se acuerdan de la graduación de Mariana? Lucía ni siquiera fue. La narrativa familiar que mamá había construido cuidadosamente se desmoronaba bajo el peso de testimonios colectivos que habían estado esperando el momento correcto para emerger. Afuera, en el estacionamiento de la funeraria, Miguel, el novio de Lucía durante 2 años, terminaba una llamada telefónica que había estado evitando durante semanas. Su voz llegó a través de la ventana abierta mientras hablaba con alguien que probablemente era su hermana. No puedo seguir con esto. Necesito tiempo para pensar. Lo que pasó hoy, no puedo pretender que no vi su verdadero carácter. Lucía, que había logrado llegar al estacionamiento, se quedó paralizada junto a su coche al escuchar esas palabras. Su último vestigio de apoyo emocional se desintegraba frente a sus ojos. La vi through la ventana, sola junto a su BMW blanco, llorando con una desesperación que jamás había presenciado. Sus hombros temblaban. Su maquillaje perfecto estaba arruinado por las lágrimas, y por primera vez en su vida parecía genuinamente vulnerable en lugar de manipulativamente dramática. Una parte de mí quiso ir hacia ella, la parte que recordaba a la niña que había sido antes de convertirse en la mujer cruel que conocía. La parte que sabía que, en algún nivel profundo, ella también había sido víctima de las expectativas familiares distorsionadas, aunque había elegido perpetuar el ciclo en lugar de romperlo. Pero el licenciado Galván se acercó a mí con una sabiduría que solo viene con décadas de observar dinámicas familiares tóxicas. A veces las personas tienen que caer completamente para ver su verdadero tamaño, me dijo en voz baja, sus ojos siguiendo mi mirada hacia la ventana. Y a veces esa caída es la única cosa que puede salvarlas a largo plazo. Asentí, entendiendo la profundidad de su observación. El rescate prematuro solo perpetuaría los patrones. Lucía necesitaba experimentar las consecuencias completas de sus acciones para tener cualquier posibilidad de crecimiento real. En las redes sociales, la narrativa se había solidificado completamente a mi favor. Justicia para Mariana. La hermana menor es claramente la buena de la familia. Respeto total por esta enfermera que cuidó a su papá sin esperar nada a cambio. Qué ejemplo de dignidad frente a la crueldad familiar. Los padres siempre saben quién realmente los ama. Estela no pudo soportar más el escrutinio público. Recogió su bolsa con movimientos erráticos y huyó del funeral completamente avergonzada, susurrando disculpas incoherentes a vecinos que ya no la miraban con respeto. Su salida marcó el momento simbólico final de transferencia de poder. Durante 30 años, ella había sido la matriarca que controlaba las narrativas familiares, que decidía quién merecía amor y quién merecía castigo, quién era valiosa y quién era prescindible. Ahora se iba como una fugitiva de su propia construcción social, dejándome de pie en el centro de una habitación llena de personas que finalmente veían la verdad que yo había vivido en silencio durante décadas. El poder simbólico pasó a mí por completo. No a través de manipulación o crueldad, sino a través de la fuerza simple pero devastadora de la verdad documentada y la dignidad sostenida bajo presión extrema. Por primera vez en mi vida, yo era el centro moral de mi propia historia, y se sentía como despertar después de un sueño de 30 años. El día siguiente amaneció con una claridad extraña, como si el universo mismo hubiera decidido limpiar el aire después de la tormenta emocional del funeral. Me levanté más temprano de lo normal, sin necesidad de alarma, con una energía que no había sentido en años. Tomé el autobús hacia la casa familiar con las llaves nuevas que don Fausto me había entregado la noche anterior. Durante el trayecto de 40 minutos, observé la ciudad desperezándose, vendedores ambulantes montando sus puestos, oficinistas corriendo hacia el metro, niños caminando hacia la escuela con uniformes impecables. Todo parecía normal, cotidiano. Pero yo me sentía como si estuviera viendo el mundo con ojos completamente nuevos. La casa de Insurgentes Norte 247 se alzó frente a mí, como un monumento a mi nueva realidad. La fachada de ladrillo rojo que había visto miles de veces durante mi infancia ahora me pertenecía legalmente, pero más importante aún, me pertenecía emocionalmente. Abrí la puerta principal con manos que temblaban ligeramente, no de nervios, sino de anticipación. El interior olía exactamente como lo recordaba. Una mezcla de café, madera vieja
y el perfume suave que papá usaba para las ocasiones especiales. Cada paso sobre los azulejos familiares resonaba de manera diferente ahora que caminaba como propietaria y no como visitante tolerada. Recorrí cada cuarto lentamente, emocionalmente. La sala donde había pasado tantas navidades sintiéndome invisible, ahora era mía para redefinir. La cocina donde mamá había preparado cenas elaboradas para Lucía, mientras a mí me daba las sobras, ahora podía llenarse con aromas de mi elección. El comedor donde había presenciado 1000 conversaciones sobre las aventuras de Lucía, mientras mis logros se mencionaban como notas al pie, ahora podía ser el escenario de reuniones donde mi voz fuera la principal. Pero fue cuando llegué a mi cuarto de la infancia que las emociones me abrumaron completamente. La habitación pequeña en el segundo piso, con la ventana que daba al jardín trasero y las paredes que aún conservaban marcas de los pósters que había pegado durante la adolescencia. La cama individual donde había llorado tantas noches, sintiéndome invisible e indigna de amor. Me senté en el colchón que aún conservaba la forma de mi cuerpo joven. Y por primera vez desde la muerte de papá, lloré sin contenerme. No fueron lágrimas de tristeza, aunque el dolor por su pérdida seguía siendo agudo como un cuchillo. Fueron lágrimas de alivio, de liberación, de años de tensión emocional finalmente encontrando una salida saludable. Lloré por la niña que había sido, que había crecido creyendo que el amor tenía que ganarse a través del sacrificio constante. Lloré por la adolescente que había trabajado noches extra para pagarse la preparatoria mientras Lucía recibía todo financiado sin esfuerzo. Lloré por la mujer joven que había elegido la carrera de enfermería, no solo por vocación, sino porque era una profesión donde finalmente podía recibir agradecimiento genuino por cuidar a otros. Y lloré por la mujer de 29 años que finalmente había encontrado validación en las palabras póstumas de su padre. El sonido del teléfono me sacó de mi catarsis emocional. ¿Lista para ver tu futuro? La voz del licenciado Galván llegó a través de la línea con una calidez paternal que me hizo sonreír a través de las lágrimas. Creo que sí, respondí, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Tengo una propuesta que creo que te interesará. Mi empresa necesita una coordinadora administrativa para nuestro nuevo proyecto de desarrollo habitacional. Es un trabajo de oficina, horarios normales, excelente salario, y te permitiría usar tu experiencia organizacional de manera completamente diferente. La oferta llegó como una bendición inesperada. Durante años había soñado con salir del turno nocturno del hospital, no porque no amara la enfermería, sino porque el agotamiento físico me impedía disfrutar otros aspectos de la vida. Acepto con todo el corazón, dije, sintiendo que cada palabra abría una puerta hacia un futuro que por primera vez parecía estar en mis propias manos. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de sanación personal que no sabía que necesitaba tanto. Comencé decorando la casa a mi gusto, reemplazando los muebles oscuros y formales con colores más claros, plantas verdes, fotografías que me hacían feliz. Cada cambio era un acto de reclamación, una declaración silenciosa de que este espacio ahora reflejaba mi personalidad en lugar de suprimirla. Fue mientras organizaba el closet de papá que encontré la sorpresa final. Una caja de madera pulida, escondida detrás de sus trajes de domingo, con mi nombre escrito en su letra cuidadosa en una etiqueta pequeña. Adentro había tesoros que no sabía que existían. Fotografías de los dos juntos que no recordaba que alguien hubiera tomado. Yo a los 5 años ayudándolo a plantar rosas en el jardín. A los 12 leyendo en su silla favorita mientras él leía el periódico. A los 17 en mi graduación de preparatoria con una sonrisa orgullosa que nunca había notado en el momento. Cartas que había escrito durante excursiones escolares, guardadas cuidadosamente en sobres con fechas anotadas en su puño y letra. Reportes de calificaciones de primaria y secundaria donde había marcado con pluma roja cada A que había obtenido. Recortes de periódicos sobre la ceremonia donde había recibido reconocimiento como enfermera del año en mi hospital. Un evento al que él había asistido solo mientras el resto de la familia había estado demasiado ocupada. Cada objeto era evidencia de un amor que había existido silenciosamente durante décadas, documentado por un hombre que había visto mi valor incluso cuando yo misma luchaba por encontrarlo. Finalmente comprendí con claridad cristalina que sí había sido amada. Profundamente, consistentemente, incondicionalmente.
El amor había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a que yo tuviera la madurez emocional para reconocerlo y aceptarlo. Me senté en el piso de su habitación, rodeada de evidencia tangible de 3 décadas de orgullo paternal, y me hice una promesa solemne que cambiaría el resto de mi vida. Nunca más voy a mendigar cariño de personas que no pueden dármelo. Las palabras salieron con la fuerza de un voto sagrado. Nunca más voy a aceptar migajas emocionales de personas que deberían darme banquetes de amor. Nunca más voy a reducir mi valor para hacer que otros se sientan cómodos con su mediocridad. Por primera vez en mis 29 años de vida, sentí paz real. No la paz temporal que viene después de resolver un conflicto específico, sino la paz profunda y permanente que llega cuando una persona finalmente comprende su propio valor intrínseco. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible durante décadas, y finalmente me hubiera dado cuenta de que tenía permiso para dejarlo en el suelo. El sol se ponía sobre Coyoacán, proyectando luz dorada a través de las ventanas de mi casa nueva. Mi casa, mi espacio, mi futuro. Y por primera vez desde que podía recordar, el futuro se veía no solo tolerable, sino genuinamente esperanzador. Una semana después del funeral, mientras organizaba documentos en mi nueva oficina improvisada en el comedor, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Lucía. El nombre en la pantalla hizo que mi estómago se contrajera instintivamente, un reflejo pavloviano desarrollado a través de décadas de condicionamiento emocional. Pero esta vez, en lugar del pánico familiar, sentí una curiosidad distante, como si estuviera observando el comportamiento de alguien que había conocido en una vida anterior. El mensaje era extenso, cuidadosamente construido, con la precisión manipulativa que había perfeccionado durante años de conseguir lo que quería a través de chantaje emocional. Hermana, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Sé que las cosas se salieron de control en el funeral y que dije cosas que no debería haber dicho. El dolor por la muerte de papá me hizo actuar de maneras que no me representan. He hablado con mamá y las dos queremos que sepas que estamos dispuestas a llegar a un acuerdo justo sobre la herencia. No es correcto que una familia se destruya por dinero. Papá no habría querido esto. Podemos dividir todo equitativamente y seguir siendo hermanas. Te amo y quiero que volvamos a ser una familia unida. Por favor, no dejes que los abogados conviertan esto en algo feo. Podemos resolverlo entre nosotras como gente civilizada que se ama. Cada palabra estaba calculada para activar mis antiguos patrones de culpa y responsabilidad familiar excesiva. El mensaje contenía todos los elementos clásicos de manipulación que había usado exitosamente durante décadas. Minimización de sus acciones. Las cosas se salieron de control. Justificación a través del dolor. El dolor me hizo actuar. Apelación a la unidad familiar. No dejes que se destruya la familia. Y la sugerencia sutil de que yo era la responsable de resolver la situación. Podemos resolverlo entre nosotras. Respiré profundo. Conté hasta 10. Y entonces hice algo que habría sido impensable una semana antes. No respondí. Simplemente cerré el mensaje y continué organizando mis papeles. No sentí la urgencia familiar de explicarme, de justificar mi posición, de minimizar mi dolor para hacer que ella se sintiera mejor. No sentí la necesidad de rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones o de protegerla del disconfort emocional que había creado para sí misma. El teléfono sonó 20 minutos después. «Mamá, eres una malagradecida», gritó antes de que pudiera siquiera saludar. «Después de todo lo que esta familia hizo por ti, después de todos los sacrificios que hicimos para criarte, y así nos pagas». Su voz estaba cargada de una furia que reconocí como pánico disfrazado. «Tu hermana está devastada. Está llorando todos los días. Perdió a su novio por culpa de tus manipulaciones. Los vecinos ya no la saludan. ¿Estás feliz? ¿Esto es lo que querías?». Continué organizando documentos mientras ella gritaba, sintiendo una calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con la histeria que llegaba a través de la línea telefónica. «Siempre fuiste egoísta», continuó, su voz escalando hacia el registro de sirena que había usado para controlarme durante décadas. «Siempre pensando solo en ti misma. Papá estaba enfermo cuando cambió ese testamento. Tú te aprovechaste de un hombre vulnerable para robarle la herencia a tu propia hermana.
Las acusaciones rebotaron contra mi nueva serenidad como piedras rebotando contra un escudo invisible. Sin decir una sola palabra, terminé la llamada y bloqueé ambos números. El silencio que siguió fue delicioso. 2 días después, el licenciado Galván y yo nos dirigimos a la notaría para firmar los documentos finales de la herencia. El proceso fue sorprendentemente simple. Una serie de firmas que transferían oficialmente décadas de trabajo y ahorro de papá a mi nombre legal. La Casa de Insurgentes Norte 247 queda oficialmente registrada a nombre de Mariana Elena Herrera, anunció el notario, sellando el documento final con la autoridad de la ley mexicana. Mientras caminábamos de regreso al coche, compartí con Ramiro una decisión que había estado tomando forma durante días de reflexión profunda. Quiero abrir una fundación pequeña para adultos mayores sin apoyo familiar, le dije, sintiendo que las palabras salían directamente desde mi corazón hacia mi boca. Gente como papá habría sido si yo no hubiera estado ahí para cuidarlo. Quiero usar parte de la herencia para crear un lugar donde las personas ancianas puedan vivir con dignidad, sin importar si sus familias los valoran o no. Ramiro sonrió con una aprobación que me llenó de calidez. Tu padre estaría increíblemente orgulloso. Era la manera perfecta de honrar su memoria mientras convertía mi dolor personal en propósito social. Mientras tanto, la vida de Lucía se desmoronaba de maneras que yo no había planificado ni deseado, pero que eran las consecuencias naturales de décadas de comportamiento destructivo, finalmente siendo expuesto a la luz. Su círculo social se evaporó como vapor. Las amigas que habían tolerado su arrogancia cuando venía acompañada de estatus financiero desaparecieron cuando se corrió la voz sobre su verdadera situación. Miguel, su exnovio, comenzó una relación con una compañera de trabajo que describía como genuina y trabajadora en las redes sociales. Los vecinos que antes la saludaban cordialmente, ahora cambiaban de acera cuando la veían acercarse. Mamá se vio obligada a mudarse con primo Aurelio en Xochimilco, un hombre que la había tolerado durante años de reuniones familiares, pero que nunca había ocultado su desaprobación hacia su estilo parental. Vivir bajo su techo, dependiendo de su caridad después de décadas de arrogancia social, era una humildad forzada que nunca había imaginado experimentar. Yo asumí el control completo de mi propia vida. Mi nuevo trabajo en la empresa de Ramiro resultó ser exactamente lo que necesitaba. Desafiante pero no agotador. Respetable pero no consumidor de toda mi energía. Bien pagado, pero sin requerir que sacrificara mi dignidad personal. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, me paré en el balcón de la casa familiar, respirando el aire fresco que traía consigo el aroma de las jacarandas en flor. Gracias, papá, susurré hacia el cielo que se teñía de rosa y dorado. Estoy bien. Las palabras llevaban el peso de una transformación completa. Por primera vez en mi vida, entendía completamente mi valor intrínseco, no el valor que otros me asignaban basado en mi utilidad para ellos, sino mi valor inherente como ser humano digno de amor, respeto y felicidad. La justicia había llegado no a través de venganza o violencia, sino a través de la fuerza simple pero devastadora de la verdad, siendo finalmente reconocida y documentada legalmente. Lucía y mamá estaban recibiendo las consecuencias naturales de sus acciones, sin que yo tuviera que hacer nada más allá de mantener los límites saludables que había establecido. Había reconstruido mi identidad, mi vida y mi entorno desde cero, usando como fundación no el dolor o la rabia, sino la validación amorosa que papá había dejado como regalo final. La carta que había escrito se había convertido en mi guía emocional, sus palabras grabándose en mi memoria como principios fundamentales para vivir. Mi nueva vida comenzaba oficialmente desde la dignidad recuperada, desde el amor propio redescubierto, desde la comprensión profunda de que merecía todo lo bueno que me estaba sucediendo. El ciclo de abuso familiar se había cerrado para siempre, y yo era finalmente completamente libre. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.